Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El cerebro de los secuestros de las FARC. Entró el retén a las 2 de la tarde y duramos hasta las 8 de la noche en el retén y se habló con la población y se le explicó la política nuestra y todos los procedimientos que tienen que ver con la actividad del movimiento guerrillero. Responsable de ataques terroristas, de narcotráfico y cientos de homicidios. Las víctimas de sus plagios hoy se quedaron nuevamente esperando que alias Romaña cumpliera con lo pactado en el acuerdo y respondiera por sus actos criminales ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Quería traernos los restos porque a Enrique lo habían asesinado, que era un poco dispendioso el trabajo, puesto que tenía que recorrer o reconstruir todo el trecho del que han corrido, pero sabemos exactamente que fue Romaña. El tiempo se agota, Romaña sigue en libertad y crecen las voces que piden al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que ponga un freno y sancione por sus constantes incumplimientos a los excabecillas de las FARC. Es inadmisible absolutamente que una jurisdicción especial que se hizo con todas las concesiones no haga ejercer su obligación de comparecer a los sindicados y a los reclamados por esa justicia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, y la directora de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo, explican las implicaciones que tiene para el acuerdo de paz y el significado que representa para las víctimas los constantes incumplimientos de los excabecillas de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz. El abogado Iván Cancino y el senador David Barguil analizan la decisión de la Corte Constitucional que en un pronunciamiento emitido el día de hoy se declaró inhibida para pronunciarse sobre las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, hasta tanto el Congreso las tramite. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, sin verdad, sin justicia y sin reparación, así están, por lo menos hasta ahora, las víctimas de Henry Castellanos Garzón, quien es conocido como Romaña, el cerebro de los secuestros al interior de las FARC. La noticia, este excabecilla no compareció hoy ante la Justicia Especial para la Paz, argumentando que tenía problemas de seguridad. El punto clave de esta noticia, este nuevo incumplimiento de las FARC ante la justicia transicional se dan momentos en que crece el debate en Colombia ante las objeciones que fueron presentadas por el mandatario Iván Duque precisamente a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy la Corte Constitucional se pronunció en medio de esta controversia. El alto tribunal le dio vía libre al Congreso para que tramite las objeciones presidenciales y se declaró competente para ejercer control de constitucionalidad respecto al resultado final que surta de este trámite legislativo. La Corte fijó como plazo al Congreso el próximo 20 de junio. Funciona desde marzo del 2018, pero aún le falta una ley estatutaria para que tenga vida jurídica. Hablamos de la Jurisdicción Especial para la Paz o simplemente JEP, el mecanismo con el que se juzgan los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia. Juan Manuel Santos Calderón. Una justicia transicional que nació tras el acuerdo de paz y que desde su génesis ha tenido aliados y detractores, pero cuya ley estatutaria ya pasó por álgidos debates en el Congreso y luego fue examinada por la Corte Constitucional. Pero al llegar al escritorio del presidente Iván Duque recibió objeciones a 6 artículos de los 159 que la conforman. Según el presidente, objeciones que se hicieron por inconveniencia. Una decisión que muchos rechazan, pero que para otros nos sorprende. En definitiva, una decisión que desató un fuerte debate en las altas esferas de la política colombiana. Los artículos objetados son el referente a la falta de claridad de la reparación de las víctimas por parte de sus victimarios, la competencia del alto comisionado para verificar la lista de quienes se sometan a un proceso de paz,
para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad. La actuación de la justicia ordinaria en delitos que se cometan luego de la firma del acuerdo de paz por personas que se hayan sometido a la JEP. La renuncia a la acción penal a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad. La práctica de pruebas de la JEP en caso de solicitudes de extradición y la extradición de terceros, porque para el Ejecutivo el artículo condiciona la extradición al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. La discusión se trasladó al Congreso, pero allí el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, le envió una carta a la Corte Constitucional en la que pedía precisar si el legislativo debía debatir las objeciones que el presidente Iván Duque presentó. Es importante precisar que desde la presidencia de la Cámara se reconoce que la Honorable Corte Constitucional no es un órgano consultivo del Congreso, pero dada la connotación sui generis del proceso de la referencia, respetuosamente se presentan las siguientes consideraciones e inquietudes para que se haga extensiva la facultad de revisión y seguimiento de las sentencias proferidas por la Corte. Este miércoles, por unanimidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida por el momento para ejercer el control automático de constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP. Declararse inhibida para ejercer en este momento del procedimiento el control automático de constitucionalidad que le corresponde hasta tanto no concluya el trámite de las objeciones formuladas por el presidente de la República o el plazo para decidir sobre ellas, lo que ocurra primero. La presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, aseguró que actualmente sigue el trámite administrativo en el Congreso de la República, hecho por el cual el alto tribunal no puede tomar una decisión de fondo. Disponer que el presidente del Congreso de la República, concluido el trámite de las objeciones formuladas por el presidente de la República o el plazo para decidir sobre ellas, lo que ocurra primero, en los términos de esta providencia, remita inmediatamente a esta corporación el expediente legislativo completo. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saluda hasta ahora Francisco Barbosa, alto consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Bienvenido al programa de la noche. Buenas noches, Jefferson. Un saludo cordial a usted y a la audiencia. Señor alto consejero, ¿cómo recibe el gobierno nacional este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Pues era una circunstancia natural que se presentara esto porque cualquier otra salida hubiese estado por fuera de la Constitución política. Usted entenderá que en este momento lo que el presidente hizo fue formular unas objeciones por inconveniencia, es decir, que abrió o continuó el debate parlamentario y era el Congreso, o es el Congreso el encargado de poder debatir esas objeciones y por supuesto que no podía, desde ningún punto de vista, ningún órgano diferente al Congreso de la República adelantar esas discusiones en el Congreso, porque además no existía ninguna función constitucional que se le pudiera derivar a la Corte Constitucional para poder participar en ese debate. Luego yo creo que la Corte responde de forma adecuada, hace una providencia que por supuesto es una providencia en donde respeta la tridivisión de poderes, acompaña la discusión que evidentemente se genera por una salida o una objeción de inconveniencia, unas objeciones presentadas por el presidente en el marco de la Constitución y por supuesto que contesta de forma, pues a través de un auto, un derecho de petición que además es absolutamente insólito en el derecho constitucional colombiano. Señor Barbosa, a juzgar por esta providencia que usted cita y nos entrega hasta ahora su posición, ¿cómo interpreta usted la posición que plasmó la Corte frente a las objeciones presidenciales que planteó el mandatario Iván Duque? No, yo creo que la Corte Constitucional no puede hacer pronunciamientos de fondo sobre estas objeciones. Es una facultad del presidente de la República. El Congreso de la República es el único que puede debatirlas. Y luego, en caso de que estas objeciones se acepten o no se acepten, pues hay un trámite que además se tendrá que cumplir. La Corte informa que debe remitírsele el expediente.
obviamente uno entendería que se le remite el expediente en las diferentes alternativas que se produzcan en ese debate, y ya es un asunto del Congreso de la República y el presidente del Congreso quien será el encargado de tomar esas decisiones, hacer una lectura precisa de ese auto, pero lo que sí nos alegra como Colombia y como gobierno nacional es que pues hoy, digamos, continúa este asunto discutiéndose en el Congreso como debe hacerse, y que la Corte Constitucional, como todos los colombianos esperábamos, por supuesto, también acompaña todo este procedimiento en el marco del consenso que el presidente de la República quiere plantearle al país sobre este tema que es de vital importancia. Señor Barbosa, evidentemente es una decisión que tomará el Congreso y queda muy claro luego de esta providencia de la Corte Constitucional, pero también es cierto que esa decisión que resulte de este trámite legislativo será estudiada por parte de la Corte Constitucional. ¿Esto de alguna manera no significa que la Corte Constitucional a futuro sí se va a pronunciar frente a la constitucionalidad de las objeciones que planteó el presidente Duque? Pues dependiendo de las modificaciones, si las modificaciones se hacen en el Congreso y se aceptan, se había dicho que tiene control de constitucionalidad y sobre eso no hay menor discusión. Creo que eso es parte del Estado de Derecho y nosotros lo tenemos absolutamente claro, pero yo sí quiero enviarle al país un mensaje que es el siguiente. El presidente de la República objeta estos artículos de la ley estatutaria, proyecto de ley estatutaria de la JEP, y además plantea 3 puntos clave frente al acto legislativo que vamos a presentar sobre la base de mejorar esa jurisdicción. Ustedes abrieron el programa hablando de que aquí se está presentando en Colombia ya discusiones en torno a la no comparecencia de estos criminales de lesa humanidad ante la JEP. Y no puede haber ninguna discusión. Hoy la JEP tiene todas las herramientas jurídicas, tiene el acto legislativo, tiene la ley de procedimiento, la ley 1922, para poder tomar decisiones y hacer comparecer a esas personas tranquilamente ante su jurisdicción. Y no puede haber ningún atisbo de duda, ninguno, para decir que esa gente no puede comparecer, porque además sabemos todos, y eso se acordó en La Habana y se acordó en el acuerdo entre las partes, de que aquellos que no comparecían iban a perder los beneficios, que es uno de los temas fundamentales de esta jurisdicción, de que aquí este sistema es un sistema para las víctimas, no para los victimarios. Entonces yo creo que este es un tema importante para el país, porque abre un debate nacional preciso. El presidente de la República lo plantea porque es un hombre de principios y no un hombre que está atendiendo solamente intereses alrededor, como ha ocurrido durante mucho tiempo en este país. Entonces creo que es importante para el país, Jefferson, que se planteen estas discusiones, que el Congreso discuta y la Corte Constitucional, en caso de que haya modificaciones, entienda además cuáles son las discusiones en el Congreso y, por supuesto, haga los análisis respectivos a la luz de la Constitución política. Lo cierto, señor Barbosa, es que la Corte Constitucional también le da vía libre al Congreso para que inicie este trámite legislativo. ¿Cómo piensa el Gobierno Nacional sacar adelante estas objeciones, que el Congreso lo respalde, teniendo en cuenta que en este momento no tiene las mayorías? En este momento, como usted lo dice, existe unas discusiones, ya se nombraron los ponentes en ambas cámaras y va a haber una discusión importante en torno a un informe de las objeciones que se tiene que debatir porque se abre de nuevo el debate parlamentario. El Gobierno Nacional seguirá en la tarea de explicarle al Congreso Nacional, de explicarle a través de sus representantes las razones que tuvo el presidente de la República para plantear estas objeciones al proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial de Paz y así poder avanzar en una mejor JEP, en una mejor jurisdicción y, por supuesto, en explicar las razones y las objeciones de inconveniencia que planteó el presidente de la República. Nosotros seguiremos en la tarea de explicar al país y al Congreso de la República qué es lo que está ocurriendo alrededor de esto y creo que es una buena señal de que el asunto entre en un debate democrático y podamos explicar cada una de esas razones en el seno de las dos cámaras. Finalmente, señor alto consejero presidencial Francisco Barbosa, la Corte Constitucional ha puesto como plazo el próximo 20 de junio. ¿Usted cree que en tan poco tiempo logrará el gobierno sacar adelante estas objeciones? Yo creo que aquí lo que hay que establecer es lo siguiente. Hay unas fechas que fija la Corte Constitucional. El Congreso de la República ya tomó ciertas decisiones, entre ellas nombrar
a los ponentes de cada una de esas comisiones accidentales que estudiarán las objeciones, y yo creo que es un asunto que debe ser rápidamente resuelto para beneficio también del país, en la medida en que necesitamos una mejor JEP, necesitamos una mejor jurisdicción, y para que el Congreso también pueda discutir plenamente las razones que el presidente de la República le está planteando al país en el marco de sus facultades constitucionales. Creo que aquí hay un buen mensaje para el país, Jefferson. El presidente Duque actúa con la Constitución en la mano. El presidente Duque no tiene salidas extraconstitucionales en el marco de sus facultades. El presidente Duque ha actuado con los principios y en el marco del Estado Social de Derecho que rige y que tiene nuestra Constitución. Nosotros somos un gobierno de principios y de cumplimiento de normas y de reglas. Nosotros no nos salimos de la Constitución. Por eso el debate en Colombia ha sido que nosotros actuamos en el marco de estas facultades, se envía al Congreso de la República y que continúe el proceso como tenga que continuar, pero le dimos al país la posibilidad de entender y de mostrarle cuáles son las oposiciones, por lo menos desde el punto de vista de la inconveniencia de algunas disposiciones de la ley, del proyecto de ley estatutario de la JEP. Señor Francisco Barbosa, alto consejero presidencial, le agradecemos el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo para usted, para las personas además que hoy lo están acompañando también en los paneles y por supuesto, para la audiencia que nos está viendo el día de hoy. Alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Vamos a continuar con este análisis. Quiero saludar hasta ahora al senador colombiano del Partido Conservador, David Barguil. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Un saludo también hasta ahora para Iván Cancino. Nos acompaña desde la ciudad de Montería, abogado y columnista, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido a La Noche. Gracias, Jefferson. Un saludo al doctor Barbosa y al senador Barguil y a la teleaudiencia. Comienzo con usted, senador Barguil. Le hago la pregunta a ambos. ¿Qué mensaje se envía a la Corte Constitucional con esta decisión que era esperada en el país y que en este momento también sorprendió a muchos? No, yo creo que yo no usaría la palabra sorprendió. Yo creo que la Corte actuó bajo el Estado de Derecho. La Corte no es una Corte de consultas. Es decir, solo el Consejo de Estado tiene esa facultad, no la Corte Constitucional. La Corte Constitucional solo se puede pronunciar con sus sentencias, con el estudio y con sentencias. Esos deben ser los pronunciamientos de la Corte. Estaba absolutamente claro que el presidente de la República tiene la facultad legal para hacer objeciones en una ley estatutaria. Entonces, aquí lo que se preservó fue la separación de poderes, el respeto por la Constitución y por la ley, y yo celebro, y yo no tenía ninguna duda de que la Corte Constitucional iba a actuar de esa manera. ¿Qué opinión tiene usted, señor Cancino? Bueno, Jefferson, varios puntos. Lo primero, en varios medios de comunicación circuló algún borrador de pronunciamiento fuerte sobre las objeciones de la Corte Constitucional. Esperemos que alguna vez sepamos quiénes fueron los que tuvieron la cabeza fría y la cordura para defender la democracia y tomar la decisión que tomaron al final, que era la que en derecho correspondía, que era inhibirse de tomar cualquier pronunciamiento previo frente a las objeciones que válidamente presentó el señor presidente de la República. Pero al país también le queda otro debate que hay que mirar, porque es que en la Corte Constitucional hay personas que al menos me causa inquietud por qué no hay un pronunciamiento sobre una inhabilidad o impedimento para pronunciarse. Mire, hay que preguntar a los que fueron secretarios jurídicos del presidente Santos si tuvieron alguna vez una opinión sobre los acuerdos de La Habana, y si fue así, ¿por qué se pronuncian sobre cualquier tema que tenga que ver con los acuerdos de paz? Y lo que más me sorprende es que el doctor Lizarazo, quien sí tuvo un protagonismo muy evidente en los diálogos o mal llamados diálogos de La Habana, pues no haya hecho ningún pronunciamiento, al menos que el país conozca, sobre su inhabilidad o impedimento. Y yo sí creo que la presión que hicimos varios abogados y que hizo el pueblo colombiano de pedirle a la Corte cordura y aplicación y respeto por el Estado social y democrático de derecho tuvo un efecto en la decisión final, que no era otra posible que inhibirse de tomar cualquier decisión. Y ojalá también el presidente de la Cámara entienda que tiene que cumplir su deber constitucional
sin tratar de hacer maniobras que no contemplan la Constitución y esquivar su responsabilidad constitucional de darle trámite a las objeciones del presidente. Senador Barguil, ¿qué viene de aquí en adelante en el Congreso luego de la Corte le da vía libre al Legislativo para que inicie este trámite? No, déjeme saludar primero al doctor Cancino, que está en mi tierra. En Montería. Me da envidia. Acá nos toca con frío y con lluvia. Con aire acondicionado. No, mire, viene el trámite... Estamos cruzados, senador. Viene el trámite de las objeciones. El presidente de la Cámara nombró la comisión y el presidente del Senado pues hizo lo propio en cada una de las corporaciones. El día martes, en el caso del Senado, a las 8 de la mañana nos hemos convocado los miembros de esa comisión accidental que tenemos la responsabilidad, yo hago parte de la comisión, de estudiar las objeciones enviadas por el señor presidente de la República, y nosotros presentamos un informe a las plenarias respectivas. Ese informe tiene prelación en términos para su estudio, para su discusión y para su respectiva aprobación por parte del Senado y de la Cámara. Es decir, le damos tranquilidad al pueblo colombiano, le damos tranquilidad a todos los que han participado pues, de esta importantísima discusión, de que esto no va a quedarse allí durante meses. La prelación que tienen las objeciones presidenciales significan que una vez presentado el informe, en la siguiente sesión va de primer punto en el orden del día por encima de los proyectos de ley, tanto en la Cámara como en el Senado, para la aprobación o para que se nieguen las objeciones presidenciales. Pero yo quiero lanzar un mensaje. Yo creo que este no es el momento de seguir en los extremos polarizantes, en esa discusión del sí y del no, en esa discusión que dividió al país por mitades. Yo creo que estas objeciones, y yo lo celebro, son el escenario idóneo para que los del sí y los del no, por fin y de una buena vez, podamos lograr un gran acuerdo, un acuerdo nacional, un acuerdo de Estado que garantice el cumplimiento del acuerdo de paz, por supuesto, que garantice la reincorporación de la guerrilla de la FARC a la vida civil, pero también, y lo más importante, que opere la justicia, en este caso transicional, que haya reparación a las víctimas y que tengamos una garantía de no repetición. Yo lo que le quiero decir hoy a Colombia y lo que le quiero decir a los del sí y a los del no, es que no vale la pena que sigamos ranchados, como decimos en mi tierra, cada uno en una esquina, en ese ring de pelea, defendiendo las posiciones, sino que podamos sentarnos en una mesa. Yo creo que el presidente, con absoluta generosidad, ha dicho muy claramente y lo ha demostrado, que él no está detrás de hacer trizas el acuerdo, que él no está detrás de acabar con la JEP. El presidente plantea unas objeciones de 6 puntos, de 6 artículos de 160 que tiene contenida esa norma, donde dice, oiga, todos los delitos que después de firmado el acuerdo se cometan, pues que vayan a la justicia ordinaria, porque eso nos puede parecer que es hacer trizas la paz, donde el presidente plantea que quienes sean autores, que quienes tengan responsabilidad en delitos de lesa humanidad, y no solo los máximos responsables, tengan que ir a la justicia transicional también. ¿Eso por qué nos puede parecer hacer trizas la paz? Que plantea que frente al tema de la extradición hayan unas reglas muy claras para evitar que terceros, simplemente con un anuncio de participar con la verdad, eviten la extradición. ¿Por qué eso nos puede parecer hacer trizas la paz? Aquí hay varios temas que incluso el Partido Conservador le planteó de manera formal al presidente y que fueron recogidos en las objeciones. Y yo creo también que el gobierno puede estar dispuesto a sentarse y el Congreso tiene que ser el escenario para que los que tienen preocupaciones, tanto la guerrilla de la FARC como quienes han venido liderando todo este proceso de negociación en La Habana, puedan decir qué les preocupa en realidad y logremos un acuerdo definitivo, podamos mirar hacia adelante y no caigamos en estas discusiones que polarizan y dividen al país. Señor Cancino, el senador Barguil habla de ese acuerdo que diferentes sectores quieren promover luego de estas objeciones presentadas por el mandatario Iván Duque, pero lo cierto es que luego de que el mandatario, el presidente Duque, presentó esas objeciones, hubo un sector en el país que se opuso bastante fuerte a ellas y aún se opone. Luego esta decisión de la Corte Constitucional, ¿quién ganó y quién perdió en medio de este debate que venía dando el país en la última semana? No, obviamente que ganó la Constitución, ganó el país,
Una constitución que bajo el gobierno del presidente Santos fue quebrantada una y otra vez, una y otra vez. Entonces el país tiene que recibir con mucha salud que por fin estemos dando los debates en derecho, respetando la Constitución. El presidente realiza objeciones en el marco constitucional y hoy la Corte demuestra también que está dispuesta a aplicar la Constitución política. Las objeciones no son un ataque a la paz, son un ataque al acuerdo que se hizo en La Habana y que contiene unas cláusulas que no están acordes a los parámetros internacionales y nacionales de justicia. En lo que sí estoy totalmente de acuerdo con el senador Barguil es que toca buscar puntos de unión, pero el tema no se queda solo en las objeciones presidenciales. El doctor Barbosa también fue muy claro, fue concreto en establecer que también se viene un proyecto y tramitará al Congreso de acto legislativo. Y ese acto legislativo también tiene un fondo con el proceso de paz. Pero esos debates se van a dar en el Congreso, en las reglas de la democracia, y se verá si se tienen las mayorías o no se tienen las mayorías. Así que lo que hay que celebrar acá es que la Constitución por fin está siendo el principal protagonista de los debates del Acuerdo de La Habana. Y no como pasó en el gobierno anterior, que se ganó un plebiscito y desconociendo la Constitución se desconoció la democracia una y otra vez, le reitero. Así que el mensaje tiene que ser, sí es de calma, pero también una contundencia en que quienes votamos no, vamos a defender ese no desde todo punto de vista que nos dé la Constitución y los parámetros internacionales. Obviamente buscando el consenso y sin incendiar o dividir el país. Pero nosotros tenemos que hacer respetar un resultado que se plasmó en el plebiscito y en la elección de Iván Duque como presidente de la República. Senador Barguil, si el Congreso de la República acoge estas objeciones presidenciales, ¿qué sentido tendría que esa misma Corte Constitucional, que pues en el pasado no las aceptó, en este momento o en ese futuro momento evalúe nuevamente una decisión presidencial? Pues ese es el Estado de Derecho, es decir, así opera. Si el Congreso de la República hace unas modificaciones, esta nueva norma irá a control de constitucionalidad en la Corte y la Corte, por supuesto, tiene la última palabra en esa revisión final que hace. Por eso mi planteamiento anterior, Jefferson. Eso no puede ser un tema simplemente de cada uno plantearse y pararse en la raya en su posición, porque muy probablemente no logremos nada. Yo creo que este tiene que ser, y aprovechemos este escenario, aprovechemos el mensaje que hoy manda la Corte Constitucional, el clarísimo mensaje del presidente de la República. Aquí ha faltado generosidad del pueblo colombiano y de los sectores del sí en reconocer en Iván Duque garantías, mientras que el presidente en su ejercicio como senador se opuso al acuerdo, se opuso a la JEP. Hoy Iván Duque ha dicho con claridad que haciendo unas modificaciones como las que él plantea y presenta, incluso plantea otras adicionales, el tema de quienes hayan cometido delitos sexuales contra nuestros niños, eso obviamente requeriría un trámite distinto, una norma nueva que tendrá que pasar por el Congreso, hombre, no reciban beneficios. Eso habrá que debatirlo y por supuesto nosotros acompañamos esa iniciativa, pero yo lo que digo aquí es, hay un ánimo de sacar adelante el acuerdo, hay un ánimo de continuar con la JEP, con unas modificaciones, por supuesto, como las que se plantean. Hay un ánimo de pasar esa página de polarización y de confrontación. Hay un ánimo, por primera vez, de tener un acuerdo definitivo que incluya a los del sí y a los del no. Aprovechemos ese escenario. Aprovechemos estas objeciones. Si los del sí dicen que cualquier modificación o cualquier objeción es volver a la guerra. Donde estoy planteando, Jefferson, que no se pueden seguir planteando posiciones extremas. Volvía yo y repetía, ¿quién puede decir aquí que porque se diga que son las FARC las que tienen que tener la responsabilidad frente a la reparación de las víctimas de manera principal, eso es hacer trizas el acuerdo de paz? Yo recuerdo, por ejemplo, frente a una de las objeciones que el presidente nos envía al Congreso, que incluso tiene absoluta relación con lo que le prometían al pueblo colombiano en ese momento, que es que los delitos posteriores a la firma del acuerdo en diciembre de 2016 irían a la justicia ordinaria. ¿Por qué entonces hoy la gente puede decir que porque el presidente plantea esa objeción, eso es acabar el acuerdo, eso es revocar la JEP, eso es hacer trizas la paz? Yo lo que llamo aquí, tanto a los del sí como a los del no, es que hagamos un pare, nos detengamos. Estamos ante la inmensa oportunidad de construir un acuerdo ahora sí de Estado y no de gobierno y sacar adelante esto.
¿Usted qué opina, doctor Cancino? Claramente ese acuerdo que plantea el senador y que vienen planteando diferentes sectores en el país es necesario para Colombia, pero ¿usted cree que es factible? ¿Es una posibilidad realista que se llegue a ese acuerdo tal y como están las posiciones en este momento, donde, por ejemplo, las mismas objeciones que presentó el mandatario Iván Duque fueron calificadas nuevamente como un atentado a la paz, inclusive que iba a pasar y como el presidente que llevaría a Colombia nuevamente a la guerra? Mire, obviamente que va a tener un punto final, jurídicamente tiene que tener un punto final el desarrollo normativo de los acuerdos y las decisiones de la Corte Constitucional. Y lo que le pedimos al país es que no se digan mentiras, que no se incendie, que no se insulte. Pero obviamente que las posiciones van a seguir encontradas porque estamos en unos universos totalmente opuestos. Y cada día que pasa se nos da la razón a los que promovimos el voto por el no. Fíjese cómo es posible que el Paisa y Romaña, Iván Márquez, hagan lo que se les dé la gana y los ciudadanos colombianos veamos como espectadores que pueden hacer no solamente participar en política, no reparar, no decir la verdad, no comparecer ante la justicia y no pase absolutamente nada, sino se le den oportunidades y oportunidades y oportunidades. Entonces, obviamente que queremos el consenso y el consenso también lo definirá una instancia jurídica nacional o internacional, pero también es momento que la JEP deje de lado sus escándalos, su apetito burocrático y empiece a entender que las FARC son victimarios, no víctimas, y empiece a ejercer su autoridad, su poder de coerción, y no sea posible que diga una persona como Romaña que por motivos de seguridad no viene a una audiencia cuando se le han dado todas las garantías de seguridad, y lo que ve el país con mucha extrañeza, con mucho dolor, es que siguen haciendo lo que se les da la gana, pero ya en la legalidad, con participación política, sin decir la verdad, desconociendo en medios de comunicación, como lo hizo el otro día un excombatiente, diciendo que las relaciones sexuales en la guerrilla eran consentidas. ¿Eso es ánimo de verdad? ¿Cómo vamos a tener consenso con unos delincuentes, con unos narcoterroristas que siguen faltándole al país al respeto y muertos de la risa porque no hay absolutamente nadie que les imponga una ley y que les marque un derrotero jurídico que los aleje de la impunidad? El tiempo se nos agota. Señor Iván Cancino, abogado, columnista y profesor de la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias por habernos acompañado. Senador Barguil, ahí está con nosotros Iván Cancino. Para finalizar, quiero que muy concretamente me responda algo. ¿Cómo ve usted esa batalla política en el Congreso? El gobierno aún no tiene las mayorías. Va a estar duro y por eso aquí hay que poner por encima los argumentos, por eso hay que poner por encima los intereses de Colombia. Yo sí quisiera que los temas de la agenda pasáramos esa página de la FARC, pasáramos esa página de el sí y el no, pasáramos esa página de la confrontación y pudiéramos concentrarnos en los verdaderos temas que le importan a los ciudadanos de a pie en todas las regiones de Colombia. Pudiéramos estar hablando de la educación, pudiéramos estar hablando de la salud, pudiéramos estar hablando de los retos que tiene el nuevo plan de desarrollo de este nuevo gobierno. Por eso yo sí tengo la esperanza de que el escenario del Congreso sea el escenario para un gran acuerdo que nos una a los colombianos y que permita que este sea un acuerdo de paz que ponga por delante a las víctimas, que opere la justicia, que haya reparación y que haya garantías de no repetición. Yo estoy de acuerdo en algo de lo que dice Iván. La forma de legitimar la JEP, la forma para que los colombianos crean en esa justicia transicional está en la cancha de ellos. Mientras uno ve al Paisa, que todos sabemos que está en Venezuela, mientras uno ve que Iván Márquez no le da la cara a la justicia, mientras uno ve que hubo la captura de Santrich en flagrancia, cometiendo un delito nuevo y que pareciera están hoy protegidos por la JEP, eso es lo que deslegitima la Justicia Especial para la Paz y ese es el reto para poder sacar adelante un acuerdo de Estado que nos incluya a todos los colombianos. Senador colombiano David Barguil, es un gusto haberlo tenido nuevamente aquí en el programa de la noche. Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Estaremos con Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles. Precisamente con ella estaremos analizando esos hechos que se han venido repitiendo en las últimas semanas y es la no comparecencia de excabecillas de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo quedan las víctimas? Estaremos analizándolo después de esta pausa a comerciales.
A la luz del Acuerdo de La Habana, la primera condición para mantener los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz es comparecer a sus llamados. Las diligencias de versión voluntaria por los casos de secuestro ante la Sala de Reconocimiento de la JEP ya comenzaron, pero también los incumplimientos y las excusas de algunos de los exjefes de la desmovilizada guerrilla de las FARC. El lunes 18 de marzo estaba citado Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, mejor conocido con el alias del Paisa. Sin embargo, no compareció. Con esta inasistencia, quien fuera considerado uno de los exjefes más temidos de las FARC, quedó expuesto a ser expulsado y a perder los beneficios de la JEP. ¿La razón? El Paisa ha incumplido a 2 citaciones de la Justicia Especial, razón por la que cursa un incidente de incumplimiento en su contra desde octubre de 2018. El resultado del incumplimiento con los compromisos ante esta jurisdicción es la pérdida de beneficios que concede la comparecencia, incluyendo las libertades y el beneficio de suspensión de las órdenes de captura. Del paradero de Hernán Darío Velázquez nada se sabe desde agosto pasado. Fue el único de los 31 exjefes de las FARC comparecientes ante la JEP que no presentó el informe individual sobre sus actividades de reincorporación y obligaciones frente al caso de secuestro. Otro exjefe de las FARC que tampoco asistió es Henry Castellanos alias Romaña, recordado como el artífice en las FARC de las mal llamadas pescas milagrosas o plagios masivos que por años atemorizaron a Colombia. Romaña estaba citado por la Sala de Reconocimiento de la JEP este miércoles, también dentro del mismo caso 001 de secuestro. La defensa de Castellanos solicitó cambio de fecha de la versión y argumentó que el citado no pudo comparecer porque, según él, su vida y la de su familia corren peligro. Por amenazas de grupos armados, disidencias de la FARC y delincuencia común. En el documento, el abogado explicó que en comunicación sostenida con Castellanos Garzón, este puso que los comparecientes ven inseguridad jurídica por las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Similares razones de seguridad argumentó Iván Márquez, ex jefe negociador de las FARC, para no asistir a la versión citada para el pasado 14 de marzo. La JEP postergó para el próximo 2 de mayo la comparecencia de Márquez, cuyo paradero también es desconocido. Después de estudiar los argumentos presentados dentro del término para hacerlo por el compareciente y su defensa. Hasta ahora, 8 exjefes guerrilleros han cumplido con la versión sobre el caso de secuestro en la JEP, entre ellos Rodrigo Londoño, Timochenko, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape y Jesús Santrich. Saluda a Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, columnista del diario El Nuevo Siglo. Bienvenida a la noche, Diana. Muy buenas noches, Jefferson, y a toda la audiencia. Nuevamente las FARC le incumple a las víctimas. Hoy Romaña no asistió a la Jurisdicción Especial para la Paz, adujo razones de seguridad, dijo que no podía asistir, no solamente por su seguridad física, sino también por su seguridad jurídica. Toma la decisión Romaña de no ir precisamente el día en el que la Corte Constitucional toma esta decisión, según la cual pues va a esperar al trámite legislativo para definir la constitucionalidad o no de lo que resulte del Congreso frente a las objeciones presidenciales. Diana Sofía, ¿cómo quedan las víctimas en medio de todo este debate? Primero, Jefferson, yo quiero decirle que me parece una muy buena decisión para la democracia, para la separación de poderes. Los funcionarios finalmente solo le pueden hacer lo que les está permitido dentro de la ley. Entonces yo creo que si el presidente de la Cámara, el procurador, repasan esto, pues estamos más en un Estado de derecho. Conocen claramente cuáles son sus límites y los medios dejan, por ejemplo, de estar alarmando, contribuyendo a la polarización. No me refiero, desde luego, a ustedes, pero no pueden estar asustando, incendiando, filtrando planteamientos que la Corte no va a hacer. Entonces yo sí creo que es una enhorabuena para la Corte, una enhorabuena por esta separación de poderes, por este equilibrio, por esto es democracia, porque era un exabrupto pretender quitarle al presidente la atribución de presentar esas objeciones. Yo creo que la Corte está en el mismo tono de sensatez, en que está el presidente y que también estuvo la presidenta de la JEP cuando recibió con respeto estas objeciones. El tema de las víctimas, pues es un tema que me preocupa y es un tema muy valioso en este momento porque esta podría ser una coyuntura para escucharlas de verdad, porque a las víctimas no se les ha escuchado.
todo este ruido de estos días, toda esta utilización política de su dolor y esa utilización jurídica de todo este debate enmarañado, lo único que esconde es el debate de fondo. Les debemos respeto, dignificación, escucha. ¿Qué piensan las víctimas de que no se presente Romaña? ¿Qué piensan las víctimas de que sea un delito sistemático de violación a niños, de abusos sexuales, que sería un escándalo en cualquier país del mundo? En Colombia se viste de jurídico la protección a estos delitos, no se exige la verdad, o sea, ¿cómo es lo de la reparación? ¿Qué hay de malo en que se reconozca a fondo dónde están esos bienes? ¿Cómo se repara a las víctimas? ¿Cómo se les entrega verdad? Yo creo que se les ha usado, menospreciado. Hemos avanzado en ese eslogan publicitario de que las víctimas están en el centro, pero no están en el centro, y este es un momento muy delicado porque se les quiere usar políticamente. Y yo quisiera, si usted me lo permite, hacer referencia a una anécdota muy dura, pero que me dio una lección sobre el tema de víctimas en estos 18 años. Alguna vez quise invitar a víctimas de agentes del Estado a un retiro de sanación psicoespiritual, que busca que la gente perdone, pero el perdón es individual y no implica renuncia de derechos. Recibí un mensaje que me dio una lección, dijo: no, señora, que no se meta con estas víctimas, porque el estrés postraumático es el caldo de cultivo de la ideologización. Las víctimas que están sanas no sirven para la política. Entonces yo creo que es un momento de desmarcarse de los partidos, de no permitir que el dolor, que la ira, que la tristeza, que la indignación sean usadas, porque fíjense las noticias de estos días, todo el mundo publicó zambras, enfrentamientos, pero nadie se fue al fondo del asunto. ¿Qué piensan ustedes de las objeciones presidenciales? ¿Qué piensan ustedes de lo que se puede hacer? ¿Han sido escuchadas, por ejemplo, en la JEP? Me contaba una víctima de Romaña, precisamente, que las habían llevado a escuchar, las llevan a oír grabaciones que les hicieron a ellos, o sea, no teníamos cómo contrapreguntar, era una tristeza infinita la que sentíamos al ver que pasaban de largo por todos estos hechos. Yo creo que hay que aprovechar las coyunturas para que las escuchemos y las dignifiquemos, o van a terminar, que no queremos terminar como en España, donde unas víctimas las maneja el PSOE y las otras las maneja el PP. No, no. Las víctimas colombianas merecen respeto, escucha, y llevemos el debate al tema humanitario. No nos enreden más en el tema jurídico, que sean las víctimas las que se tomen los escenarios de la democracia, y el Congreso es un escenario de la democracia que merece respeto. Y partiendo de ese tema humanitario, Diana, desde su perspectiva, ¿qué representa que, por ejemplo, hoy alias Romaña no se presente ante la Jurisdicción Especial para la Paz, utilizando como argumento que las objeciones presentadas por el mandatario Iván Duque representan inseguridad jurídica para él? Iván Márquez tampoco lo ha hecho, alias El Paisa tampoco lo hizo ante la justicia transicional. ¿Eso qué representa para las víctimas, para que nuestros televidentes lo entiendan? Pues una burla, porque toda esa maraña de lenguaje jurídico enrevesado, lo único que esconde es el debate de fondo. Y uno de los debates de fondo es si los delitos sexuales cometidos contra niños son delitos de lesa humanidad o no lo son, y deben pasar a la justicia ordinaria o no deben pasar. Vámonos a preguntarle a las víctimas y escuchémoslas en su propia voz. Permitámosles que debatan, que escuchen, que interactúen con estos señores. Yo, por ejemplo, una víctima me llamaba hoy que ella pagó el rescate de su marido, tuvo que pedir préstamos para poder pagar la educación de sus hijos, personalmente le entregó el dinero del rescate a este señor y decía, es que ¿qué podemos esperar? Ayúdenos, hagan algo. Pero fíjese que el ruido de estos días, esas zambras, esas griterías, esas ofensas, esa utilización del dolor de los demás, esa exacerbación de lo emocional, termina haciéndole tantos daños a las víctimas
como el no escucharlas, porque salvo ustedes en RCN y en La Noche, casi ningún medio registró lo que estaban diciendo las niñas de la Rosa Blanca. Hay que escucharlas con respeto, escuchar sus denuncias. Mire, ahora me llamó una niña que quiero mucho, que es de una niña que perteneció a las FARC, y ella insiste, dígales por favor que por qué es que no nos piden perdón, que por qué es que lo niegan, que si de pronto lo reconocen nosotros pensamos de otra manera, pero nos llevaron chiquitas, nos llevaron al monte y ahora regresamos y no sabemos cómo manejar las cosas en la ciudad, nos robaron vida, nos robaron años de vida, que nos digan la verdad, que nos pidan perdón, que muestren un poquito de arrepentimiento, y yo creo que el país entero encontraría mil salidas para ellos, porque hay que diferenciar entre quienes quieren la paz, quienes quieren reintegrarse a la sociedad, quienes quieren formar parte de la democracia y del Estado de Derecho, y quienes como Romaña, Santrich y todos esos señores que han dado muestras claras de que no quieren. Pero escuchar una parte de la sociedad que creía legal, defendiéndolos, queda uno aterrado. Finalmente, Diana, quisiera que me diera su opinión sobre las objeciones presidenciales que ha manifestado el presidente Iván Duque y que hoy pues la Corte Constitucional ha dado vía libre para que sean debatidas en el Congreso. El alto tribunal se pronunciará luego de que surta este trámite legislativo. ¿Usted cree que esas objeciones fortalecen esa posibilidad que realmente buscan diferentes sectores en el país y que no es otra, sino que realmente el acuerdo gira alrededor de las víctimas? El acuerdo no ha girado nunca alrededor de las víctimas, ni las víctimas estuvieron en el centro, eso no pasó de ser un eslogan publicitario. Pero ¿por qué no aprovechar la buena voluntad de un hombre joven y bien intencionado como Duque, que está interesado en buscar un consenso? ¿Por qué no intentar el consenso sin gritos, sin ofensas y sin pensar que el país le quedó escriturado a unos señores que tienen todo el derecho de modificar la Constitución y nuestras estructuras institucionales, y que nadie más puede preguntar, nadie puede alzar la voz, porque solo vemos arrogancia jurídica que termina encubriendo y ocultando lo que quieren las víctimas, y finalmente, en nombre de ellas, se termina amparando la impunidad? Entonces, bienvenido el encuentro, bienvenido el consenso, señores. Gracias a la Corte Constitucional por actuar dentro de la democracia. Gracias a la señora de la JEP por ser respetuosa de esas reglas de juego. Gracias al presidente por buscar el consenso. Yo estoy segura que en Colombia hay interlocutores de primer nivel entre las víctimas y entre las instituciones dispuestos a jugar dentro de las reglas de juego del Estado de Derecho. Y eso sí, no sigan intentando manipular emocionalmente a las víctimas, ni de un lado ni del otro, porque eso es acabarlas, revictimizarlas y sobre todo silenciarlas. Finalmente van a terminar es que un grupo de víctimas amparadas en la sociedad les van a decir: no más, señores, esto es escuchándonos de verdad. Entonces preguntémosles a las víctimas qué piensan de esas objeciones, de una posible reforma constitucional, y qué piensan, démosle los espacios en el Congreso, legitimémoslas y dejemos que personas que no son víctimas sigan envenenando y sigan usándolas para el tema político. Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles, columnista del diario El Nuevo Siglo. Como siempre, es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y yo termino esta noche contenta. Sí, diferentes sectores han celebrado, ha habido un consenso frente a la decisión que ha tomado la Corte Constitucional, y la estaremos debatiendo durante esos días en el programa La Noche de diferentes ángulos de opinión. Vamos a una pausa y ya regresamos. En la parte final estaremos leyendo las opiniones de nuestros televidentes. Hoy les hemos pedido su opinión frente a la decisión que ha tomado la Corte Constitucional de darle vía libre al Congreso para que tramite las objeciones que hizo el presidente Iván Duque. Cuando se haga este trámite legislativo, la Corte Constitucional emitirá también un fallo de constitucionalidad. Eso lo ha dicho el día de hoy. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Vamos con opiniones de nuestros televidentes, quienes participaron hoy en el programa La Noche con el hashtag numeral Objeciones JEP, y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué opinan ustedes de la decisión de la Corte Constitucional de darle vía libre al Congreso para que tramite las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz? Opiniones de quienes nos ven hasta ahora en todo el continente americano. Nubia dice hasta ahora lo siguiente: así corresponde a un Estado social de derecho con 3 ramas en el poder que se deben respetar.
Inés Correa opina lo siguiente. Es la más acertada, dice ella. Héctor dice lo siguiente, por ahora bien, ojalá cuando la revisen acepten los cambios para lograr justicia. Ustedes pueden seguir participando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, www.ntn24.com, @JeffersonNTN24, @NTN24, @SegurizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.